Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a Dios nuevamente que estamos compartiendo. Ahora ya estamos en la serie 4 de nuestro libro para los grupos de amistad, y la serie hoy vamos a hablar de lo que es la fe. Y en esta lección vamos a ver unos puntos muy importantes que tienen que ver con el llamamiento de Abraham. También sobre Abraham era un hombre sin posibilidades. El punto 3 que vamos a estar hablando es también soluciones fuera de Dios. Y el 4, Sarai siempre dudó de la promesa. Y el quinto punto es Abraham nunca dejó de andar en la fe. Entonces vamos así a entrar a nuestra lección en el nombre de Jesucristo. Y nuestra escritura de hoy está en Génesis 25, verso 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual dio a luz a Zimram, Jacksón, Medán, Medián, Isaac y Sua. Entonces vemos aquí cómo cuando Dios llama a Abraham, vamos a ver el llamamiento de Abraham es importante. Cómo es que cuando lo llamó Dios, pues la Biblia nos dice en el capítulo 12 de Génesis que él no tenía hijos, ¿verdad? Solamente estaba con su esposa Sara. Sara era estéril, y vemos que en esa condición Dios los llamó. Y dice la palabra de Dios que Dios había dicho a Abraham que se saliera de su tierra, de la casa de sus padres y de la tierra a una tierra que Dios le iba a mostrar. Vemos ahí el capítulo cómo le habla el Señor. Abraham recibe ahí ese llamamiento de parte de Dios para salir de su tierra, de su contorno. Tenía que dejar su tierra, dejar sus padres, dejar sus familias, dejar todos sus recuerdos, ¿verdad? Porque ahí vivió él, de Ur de los Caldeos. Y el primer punto es que dijo el Señor: deja tu tierra para ir a un lugar, dice, completamente desconocido. Entonces ese punto que vemos aquí, la trayectoria que inicia Abraham, es que a través del llamamiento que hace Dios es de que tenemos que dejar, dice aquí, dejó su tierra. Pero el punto es que Dios nos llama a dejar nuestras tradiciones, podríamos decirlo, a dejar nuestras costumbres, porque al vivir en la tierra Abraham pues seguía sus tradiciones, sus costumbres y la forma que tenían ellos en ese tiempo de vivir. Pero Dios lo llama completamente a un lugar que él no conocía, él no sabía, él no estaba relacionado con lo que Dios le había prometido dar. A una tierra, dice, que yo te mostraré. O sea que él no la había visto, él no la conocía, pero Dios ya la había mirado. Entonces cuando Dios ya mira algo y nos lo está dando, es porque Dios sabe que va a ser una bendición a nuestras vidas. También dejó, dice, su parentela para ir a formar una familia que Dios prometió darle un hijo. Le iba a dar una familia. Dios le prometió hacer de él una nación grande. O sea, no solamente iba a tener un hijo y se iba a acabar todo, sino que le dio un hijo para formar por medio de su hijo lo que era una nación grande. Entonces vemos que Dios nos está llamando para formar cosas grandes. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, y pasamos a ser de una familia muy grande. La Biblia nos dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces todos los que tenemos la fe en Jesucristo, la fe en Dios, venimos siendo hijos de fe, hijos de Abraham por la fe.
También dejó la herencia que a él le pertenecía con sus padres, pero Dios también lo llamó para darle una herencia, y una herencia grande. Y cuando Dios lo llama, vemos ahora que Abraham era un hombre sin posibilidades, no tenía la posibilidad de tener familia, no tenía la posibilidad también de tener una herencia, que él, a través de la Biblia, nos enseña que empezaba a buscar una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Dios. Entonces él no tenía nada de estas grandes cosas que Dios ya había preparado para él cuando Dios lo llama. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 12, el verso 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea que ya estaba por terminar su jornada Abraham. Ya llegaban tiempos para él de cansancio, ya llegaban tiempos donde podríamos decir donde ya va cuesta abajo, porque ya era una persona con años, ya era una persona de edad avanzada. Pero así Dios lo llama, no tenía posibilidades, y así es cuando Dios nos llama también. Dios nos llama, Dios nos hace ese llamado porque sabe que no tenemos las posibilidades de ser salvos. Él sabe que no tenemos las posibilidades de alcanzar grandes cosas o alcanzar las bendiciones de Dios. No tenemos la posibilidad, pero nos llama a Él. Él nos llama para alcanzar cosas grandes. Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y también menciona otro versículo, dice que el que cree en mí, dijo Jesucristo, dice, ríos de agua viva correrán dentro de su interior. Entonces no tenemos posibilidades, lo mismo que Abraham, ¿verdad? Tenía una esposa estéril. Génesis 11:30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces Dios lo llama para hacer de él una nación, pero ella es mayor de edad y su esposa Sarai era estéril. Entonces no había una posibilidad, pero Dios lo estaba llamando, porque para Dios no hay nada imposible. También contaba con 75 años cuando Dios lo llama, y las circunstancias lo hacían temeroso. Vemos que a través de la Biblia que Abraham, cuando inicia su jornada y Dios lo está llamando, en dos situaciones que se encuentra, él tuvo miedo de enfrentar una situación que se le presentó, que aún le dijo a su esposa: di que eres mi hermana, para que no lo mataran o para que no le hicieran algo. Entonces él salió con miedo. Incluso también cuando Dios se acercó nuevamente a Abraham, Dios le dijo: Abraham, no temas porque estoy contigo. Entonces vemos que Dios percibía y veía muy claro sobre el temor que tenía Abraham. O sea, salió con temor. Entonces esa era otra situación que él tenía. No tenía posibilidades. También 2 veces Abraham se enfrentó al temor, y Dios le dijo en el capítulo 15, el verso 1 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos que ahí, que en este capítulo, antes de este capítulo, Abraham enfrentó unos reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Pero él estaba preocupado, él tenía miedo de que volvieran las represalias, volvieran a atacarlo, y estaba con miedo. Entonces Dios lo visita y le dice: no tengas miedo, yo soy tu escudo. Entonces nosotros, cuando Dios nos llama, hay veces que vamos a enfrentar situaciones
que hay miedo en nuestra vida, hay pánico, nos sentimos inseguros, insuficientes, pero creamos el llamado de Dios, sigamos creyendo que el que nos llamó es poderoso para hacer la obra. El que nos llamó es poderoso para perfeccionar todo lo que el Señor ha prometido darnos. El punto también que vamos a ver aquí 3 dice soluciones fuera de Dios. Una de las cosas que queremos mencionar que Dios no necesita nuestra ayuda, y cuando Dios lo llamó vemos que no tenían hijos, todavía no había hijos. No sé, Abraham se había llegado a Sarai, su mujer, pero no había nada, ¿verdad? No tenía hijos, no salía embarazada y no salía, y pasaba los años y no salía embarazada. Entonces llegó el momento donde Sarai le trae a su esclava para que se allegara a ella, ¿verdad? A Agar. Entonces vemos que ellos querían ayudar a Dios para que pudieran tener descendencia y se cumpliera así la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios no se cumple bajo las condiciones humanas, sino las promesas se cumplen bajo el pacto divino de Dios. Dice la Biblia que respondió Abraham ahí en Génesis capítulo 15, verso 2 al 3, dice que Señor Jehová, dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer. Entonces todavía no tenían hijos, estaban preocupados, y todavía dice él ya está pensando, fíjense, él ya está pensando que otro va a ser el que va a heredar. Dios, si a ti te llamó, a ti te va a bendecir. Dios, si a ti te llamó, a ti te va a prosperar. No estés pensando que va a prosperar a tal, va a prosperar, prospera a él, prospera a aquella, prospera a pero a mí no me prospera. No, si a ti te llamó Dios, a ti te va a prosperar, a ti te va a bendecir. Y dice en Génesis capítulo 16, verso 2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y entendiendo Abraham, dice, el ruego de Sarai, o sea, lo entendió, se allegó a su sierva, y vemos que ahí que ellos querían soluciones fuera de la voluntad de Dios. Y cuando alguien quiere solucionar algo que no está en la voluntad de Dios y toma esa decisión, trae problemas, trae consecuencias, trae dificultades, trae dolor de cabeza, trae se te va a quitar el sueño, ya no vas a comer a gusto, ya no te vas a sentir bien, siempre vas a estar cada día con esa situación presente. Y vemos que tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios te trae problemas. Así es de que amigos que están escuchando ¿verdad? En los grupos de amistad, no tomen ninguna decisión fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre hay que buscar conforme el orden, el consejo que viene de Dios, ¿verdad? Porque la bendición de Dios no trae tristeza. Ese es un proverbio, dice, la bendición de Dios no trae amargura, no trae tristeza, sino alegría. Pero vemos que cuando nació el hijo de esta sierva, ya no había alegría, ya Sara estaba triste, ya Sara se estaba amargando, más que un limón, pero estaba amargada ya, ¿verdad? Qué triste es que Abraham tenía que enfrentar esa situación, una esposa ya amargada. Y eso viene porque no estaba en el plan de Dios eso. Y vemos que a Dios no se le puede ayudar, no necesitas tú ayudarle. Dios hace las cosas sobrenaturales. Ahí vemos que no tuvieron una buena, sabia dirección.
También seguir dependiendo de Dios es la única solución que nos ayudará a que nuestra fe crezca. Entonces, seguir dependiendo. Entonces, ellos tenían que seguir, a pesar que cometieron ese error, fíjense, seguían dependiendo. Se dieron cuenta más adelante que no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios había prometido. Entonces vemos que Dios, aún en su misericordia, los ayudó, ¿verdad? No los desechó, sino que siguió tratando con ellos. Entonces es importante que ellos siguieron todavía esperando en Dios, siguieron esperando, confiando en Dios. Ahora vamos a ver aquí el otro punto. Dice: Sarai siempre dudó de la promesa. Paz de Cristo, ¿verdad, hermanas? También ahí las mujeres que todavía no conocen del Señor, con mucho respeto, pues también aquí es bien importante que como dice que Sara se rió, en Génesis capítulo 18 verso 12, se rió, dice, entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también, dice, mi Señor ya viejo. Entonces Sara no, siempre dudó porque Sara fue la que empujó a Abraham a tener un hijo con su sierva. Entonces ahí vemos que sigue en la situación donde ella dice: no, esto no va a pasar ya mío. O sea, Dios, aunque las cosas naturales ya no tienen vida, las cosas naturales ya no son fuertes en uno, no te preocupes, Dios saca fuerzas donde no hay fuerzas. En este caso, donde no había para poder dar un hijo, Dios hizo ahí, quitó la esterilidad y pudo tener un hijo. Como dijo esta Sara, dice: ya no tengo el tiempo para tener hijos. Entonces Sarai sabía que Abraham no podía por la vejez también. Entonces muchas veces esto nos enseña que en los matrimonios a veces la esposa piensa que el esposo no puede hacer tantas cosas porque no tiene la capacidad, pero es que el esposo tiene que seguir la promesa de Dios, tiene que seguir confiando en Dios, porque no vamos a ser nosotros los que hacemos las cosas, sino es Dios el que nos va a bendecir. No somos nosotros los que damos vida, Dios es el que da vida. Amén. Entonces también dice, la razón que Sarai dice no la dejaba crecer en fe, ya que sabía que era ilógico dar a luz a su edad. Entonces tenía este concepto sobre lo que es la vida natural, ¿verdad? Y sí, hay personas que se dejan guiar más por los conceptos de la vida natural. Es que esto no puede ser así porque pues no sabemos que a cierta edad ya la mujer no da a luz, pero aquí Dios era un trato específico, era un trato especial, era una promesa que les hizo a ellos. Dios sabía que Sarai era estéril, Dios sabía que Sarai no podía dar hijos, Dios sabía que Abraham estaba viejo, Dios sabía todo eso. Así también Dios sabe de nuestras insuficiencias, Dios sabe de todo lo que no somos capaces, Dios sabe que no podemos producir. Pero cuando venimos a Él, entonces Él hace milagros en nuestra vida. Entonces dice en Hebreos capítulo 11 verso 12, dice: por lo cual también dice de uno, y ese ya casi muerto, saliendo como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena, dice, innumerable, que está a la orilla del mar. Entonces vemos cómo Dios bendijo a Abraham, que mismo Dios le dijo: te voy a dar un hijo, y lo sacó de su tienda, y era en la noche, lo visitó en la noche, porque le dijo: mira al cielo y ve las estrellas, si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. O sea, vemos el milagro, vemos cómo Dios hace las cosas. Y para concluir, el último punto habla sobre Abraham. Nunca dejó de andar en la fe, nunca dejó de andar en la fe. Entonces
Esto es una enseñanza porque podemos pasar por momentos difíciles, podemos pasar por momentos de miedo, podemos pasar por tiempos donde no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos. Todo eso es una realidad de nosotros. A veces podemos tener falta de salud, a veces podemos tener también una falta económica, podemos también no tener los suficientes recursos o también las cualidades que se requieren, todo eso. Pero lo más importante es que siempre andes en la fe, siempre camines por fe, porque Abraham nunca dejó de andar en la fe. Porque dice Génesis 23, 1 al 2, dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces vemos que aquí que Abraham, a pesar de la situación, en el capítulo 25, el verso 2 de Génesis, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era ¿qué? Centura. Entonces, después de que ya enviuda, se vuelve a casar. Entonces, tanta era su batalla de tener un hijo que cuando se vuelve a casar, pues resulta que tiene más hijos. Entonces vemos que él siempre creyó de dar más, pero no por su capacidad, porque su capacidad ya estaba caducada, ya estaba caducado Abraham, pero Dios hizo más porque él creyó. Entonces muchas veces en nuestra vida hay cosas caducadas, pero Dios puede seguir haciéndote si tú sigues caminando en la fe. Así concluimos esta lección de los grupos de amistad. Nuestro deseo es que usted siga dando más. Es que no se puede, siga dando más, siga andando en la fe, porque con la fe, como dijo el Señor, puedes mover montañas. Si tan solo tenemos un pequeño grano de mostaza, y ese grano de mostaza todos los días la activas, todos los días lo haces presente en tu vida, tú vas a ver que puedes lograr cosas, vas a ver que no puedo hacer esto, pero por la fe lo vas a lograr. Así es de que por la fe vamos a lograrlo, por la fe vamos a salir adelante. No está en nuestras fuerzas, no está en nuestro control pandemia, virus, pero por la fe vamos a poder dar más. Así Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Y si tiene necesidades, ¿verdad? Puede ahí en la página mandarnos una petición o un saludo y vamos a atenderlos en el nombre de Jesucristo. Y esperemos que con la ayuda de Dios pronto estemos juntos, hermanos, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Ahorita en las casas, pero va a llegar un día que vamos a venir a celebrar juntos en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga en el nombre del Señor.